Y para un poco reflexionar sobre ello, empecemos por echarle un ojo a lo que tenemos a la mano, o sea, a nuestra propia familia. Echarle un ojo interiormente a tu familia. Seguramente estás agradecido por ella, porque familia es uno de los más grandes dones que Dios ha inventado a imagen de la Trinidad. Así que espero que cada uno de nosotros esté agradecido con Dios por su familia. ¿Lo estamos? Sí. Bueno, sin embargo, no creo que imágenes de ese tipo sean muy desconocidas a la experiencia cotidiana. Bueno, espero que no sea cotidiano, pero a la experiencia común en nuestras familias. En sus familias se llegan a ver cosas así por el estilo. Hay alguien muy dichoso que ha dicho, rara vez. ¿Y qué significa eso? ¿Que en nuestras familias no hay amor? No necesariamente, o sea, hay amor, no será perfecto, pero hay amor. En nuestras familias, donde no faltan este tipo de dificultades, hay amor. Pero falta unidad. Unidad. Y la felicidad de una familia depende de la unidad. ¿Por qué falta unidad en nuestras familias? Por esa pequeña cosita que todos tenemos en el fondo de nuestra alma y que se llama voluntad humana. Si tú preguntas a ti mismo y a cada miembro de tu familia, ¿tú quieres que nuestra familia sea feliz? ¿Que haya mucho amor? Dirá que sí. ¿Quieres que haya unidad en la familia? Dirá, claro que sí. Pero muy seguido, el punto es que esa unidad que queremos que haya, y ese amor, queremos que gire en torno a mi voluntad, al modo como yo quiero que se viva el amor y la unidad, como yo lo entiendo. Gracias, Danielito. ¿Alguien más te dice, Danielito? O sea, obviamente no es que teóricamente alguno de nosotros diga, yo quiero que en mi casa todo gire en torno a mí. Nadie lo dice. Pero en la práctica así es. Si algo sucede como no me gusta, entonces se desencadena un poco el problema, el disgusto. ¿Cuántas cosas nos disgustan? Pequeñas o grandes. Así que, aun si no teóricamente, prácticamente, nosotros queremos elegirnos como el centro en torno al cual gira todo. Pero el centro debería ser capaz de sostener el peso de todo. ¿Somos capaces de eso? Me alegra que ustedes digan que no, porque aquí llega a pensar que sí. Y ahí hay otro problema todavía más grande. O sea, yo no puedo ser el centro en torno al cual gira todo. Yo no soy la fuente de vida que puede dar vida, unidad y perfecto amor a la familia. ¿Y qué causa eso? Que de algún modo interiormente seguido nos sentimos un poco así.
como que todos conspiran contra mí. Todos son de peso para mí. Espero que a ustedes no les pase, a mí seguido me pasa. Y eso es síntoma de que en nuestro corazón hay idolatría al propio Dios. Y esto causa soledad, causa esta sensación de no amor, de no sentirnos amados y de sentir nuestra incapacidad de amar, aun cuando quisiéramos hacerlo. Causa la falta de esperanza, de la que hablaremos más adelante. Causa un vivir sin poderte fiar de los otros. Y es cierto que nuestra confianza absoluta debe estar en Dios, pero debemos ser capaces también de confiar en los demás, en una medida de fraternidad como Dios lo quiere. Y poco a poco es así como las familias tienen síntomas de desintegración y esa destrucción va alcanzando la imagen de Dios en nuestro interior, porque la imagen de Dios solo es bella y completa cuando se vive en comunión, porque Dios es comunión. Seguido en las familias, cuando todo eso empieza a pasar, de repente llega un poquito de nostalgia. Y si se pudiera recuperar ese modo de vivir como, no sé, entre las parejas, como cuando nos casamos, o como cuando los niños estaban chiquitos y todavía no había todos los problemas de la rebeldía, de las edades, y los conflictos por las elecciones disparatadas que los jóvenes somos capaces de hacer. Entonces, si se pudiera volver a cuando éramos recién casados, a cuando los niños eran chiquitos, a cuando todos estábamos juntos y hacíamos, hay esta cierta nostalgia de volver a cómo era entonces. Y Dios tiene también esa nostalgia. A que todo sea de nuevo, ¿cómo? Como era en el principio. Recuperar aquella unidad original de la que todo brotó, porque es la unidad de donde todo brota. Fíjense, incluso nuestra vida biológica, ¿de dónde brota? Precisamente de la unidad que debería ser motivada por el verdadero amor de los seres, en la cual concurre la omnipotencia divina. Porque solo la unidad es principio de vida. Porque la unidad es Dios. ¿En tu corazón hay unidad? ¿Los elementos de nuestra persona están integrados? Y bueno, no sé si lo saben, seguramente sí. La palabra religión, ¿sí saben de dónde viene? Del latín religere, que significa precisamente ligar de nuevo, volver a unir, vincular. ¿Vincular qué cosa? Precisamente en el contexto de religión es volver a recuperar la unidad de qué con qué, de la criatura y el creador. Y todo aquello, tristemente llegamos a identificar
seguramente ustedes no, pero la sociedad en general identifica religión con el conjunto de prácticas que se hacen por tradición, y no como el recuperar aquella unidad de la que todo brotó, de la que todo depende para alcanzar plenitud. La unidad de la que brotamos, la unidad primordial, la unidad de la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Porque es precisamente del amor eterno y de la unidad de estas divinas personas que brotamos. Eso es el principio y el sustentamento de todo, aún de nuestra realidad presente, actual, que puede estar fragmentada. Eso es una prueba inmensa de la bondad de Dios. En estos días he viajado un poco mucho. Hoy llegué de la Ciudad de México, fui ayer a la Basílica. Y bueno, cuando viajas, pues ves continuamente tanta gente, así que te pasan así por todas partes. Todas las personas, cada quien en su mundo vivimos, todos como pequeñas islas, defendiéndote de todo, con prisa queriendo así como pasar sobre todos. No lo hacemos con mala intención, creo, pero... Y Dios está en el fondo de la existencia de cada una de esas personas, sosteniéndoles y amándoles, anhelando que regresen a la unidad. Y precisamente el tiempo que habrán pasado lejos de Dios, cuando caigan en la cuenta de que este amor nunca los abandonó, será la cosa que quizá más los mueva a amar en correspondencia a Dios. Porque recuerdan en el Evangelio, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Así que casi digo una herejía, pero aún la abundancia de mal y de pecado que hay en el mundo es esperanza de un grande amor que Dios recibirá cuando cada persona en particular se tope de frente a este amor que nunca lo abandonó. Así que sí, de un abrazo eterno brotó todo, del abrazo entre el Padre y el Hijo. Allí donde había solo una voluntad, donde se compartía una misma vida. A mí me llena de alegría pensar que Dios Padre me ha abrazado desde siempre en Jesús. En ese abrazo eterno en el que el Padre abraza a Jesús, nos abraza a cada uno. Ustedes se detienen cada día a disfrutar de ese abrazo de Dios Padre. Espero. Porque podría decir que lo único que hace Jesús en toda la eternidad es disfrutar del abrazo de su Padre. Y si nosotros no hacemos eso, pues entonces no sé qué hacemos. Ok. Y en todo ese panorama, ¿qué es la iglesia? Hemos hablado un poco de familia y hemos ido un poco atrás al fundamento de la familia, que es la unidad de Dios. Y en todo eso, ¿qué es la iglesia? Nos lo responde el catecismo. Es el número 541 del catecismo y dice: la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. ¿Cómo lo hace? Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Y esta reunión
es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Aquella humanidad que responde a una invitación de Dios Padre a permanecer en su Hijo. Eso es la iglesia. Y la iglesia, dice ahí, es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. El reino de la unidad divina. Quise poner allá abajo eso porque si bien este número lo encontramos en el catecismo, pero lo que aparece ahí con esta frase y esta de acá, el catecismo las toma de un documento del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Ok, entonces la voluntad del Padre, ¿cuál es según el catecismo? Hoy que despegaba del avión de la Ciudad de México, ustedes saben que la experiencia del despegue es así fuerte, es majestuoso, sentir así como que hay una fuerza que te está levantando sin que tú puedas hacer nada. O sea, simplemente te dejas llevar. Y pensaba, ay Jesús, si así me llevas a vivir en la divina voluntad. Y creo que Él puede hacerlo. Pero nosotros tenemos una especie de cinturón de seguridad amarrado a la tierra. Y decimos, no, es aquí donde yo tengo mi poder, donde yo tengo el control. No, eso es desde allí. Si quieres, alárgame mucho, de modo que pueda levantarme, pero al mismo tiempo pueda yo conservar mi control. Bueno, pero la voluntad del Padre tiene esa posibilidad. Es eso lo que quiere, elevarnos con su omnipotencia de amor. ¿A cuál vida? ¿Y cuál es esa? La unión con Él. Es la vida suya. ¿Qué dice Jesús en el libro de Cielos de en qué consiste esta vida divina? ¿Se acuerdan un poco? En la vida obrante de Jesús en cada persona. Sí, incluye eso, pero la vida en sí de la voluntad divina, ¿qué es? Cuando tú te compras un pastel y tú quieres saber de qué está hecho, bueno, dices, dime de qué es, qué lo compone. La vida divina no es que en sí esté compuesta, pero es importante entender todo lo que está incluido en ella. Y Jesús nos lo dice en el libro del cielo, en el volumen 15, el 24 de enero de 1923. Dice, a ver, leámoslo juntos porque es bonito. Hija mía, mi voluntad en el cielo contenía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una era la voluntad de las tres divinas personas, mientras eran distintas entre ellas, pero la voluntad era una. Y esta, siendo la única que obraba en nosotros, formaba toda nuestra felicidad, nuestra igualdad de amor, de potencia, de belleza, etc. A ustedes no necesito decirles que en la Santísima Trinidad hay una sola voluntad. ¿Y qué forma? ¿Cuál es el efecto de esta perfecta comunión de voluntad? En la Santísima Trinidad hay diferencias. Las hay. Ahí Jesús habla de que las personas son distintas. Pero el tener una sola voluntad hace que toda esa diferencia sea causa de inmensa felicidad.
y no motivo de división, sino de perfecta unidad. Si así fuera nuestra familia, y es así que debe ser la iglesia, pero nuestras familias y aún la iglesia, ¿cuántas voluntades hay? Y no es que se deban perder las voluntades. Mientras venía en el avión, venía escuchando el libro del cielo, y a Jesús que decía: la voluntad humana es la cosa más bella que hemos creado, la que más asemeja a Dios, solo que fue hecha precisamente para vivir en la unidad, no en la división. Cuando la voluntad humana se divide, hace exactamente lo mismo que hace el diablo. Ustedes saben qué significa diablo, ¿verdad? El que divide. Entonces, ¿qué causa esta única voluntad en la comunión de vida de las tres divinas personas? Lo que está en azul formaba toda nuestra felicidad, nuestra igualdad de amor. Porque una de las grandes fuentes de dolor, aún en la vida humana, es la disparidad en el amor. El amar y no ser correspondido. Eso dentro de la Santísima Trinidad sabemos no existe la disparidad. Sí, cada uno tiene su distinción, pero la correspondencia y el nivel del amor es el mismo. No hay desequilibrio. Y continúa Jesús diciendo: si en vez de una voluntad fueran tres voluntades, no podríamos ser felices. Mucho menos volver felices a los demás. Habríamos sido desiguales en la potencia, en la sabiduría, en la santidad, etc. Así que nuestra voluntad una, obrante en nosotros, es todo nuestro bien, del cual brotan tantos mares de felicidad que ninguno puede penetrar hasta el fondo. Así que, ¿qué es la vida divina? Es esta unidad perfecta de voluntad que hay en las personas divinas. ¿Y qué decía el catecismo acá? Que la voluntad del Padre es ¿qué? Sabemos que el bautismo nos abre la puerta a ello, pero todavía corresponde a cada uno el querer vivir esa unidad, uniéndola a nuestra voluntad. Y es allí donde cada voluntad humana reclama su propio reino. El ser bautizado es precisamente ser sumergido en eso, en esa unidad. Pero parece que tenemos un salvavidas que apenas nos sumergen, inmediatamente nos salimos. Pero lo bueno es que Dios no se rinde. ¿Esa unidad se puede vivir en la tierra? ¿Hay alguna garantía de que se puede vivir en la tierra? Pero todavía antes que Luisa, es esa nuestra garantía y el fundamento del reino de la divina voluntad. De no ser por esa familia, pues no tendríamos nada de todo lo que Dios quiere redonar al hombre. Así que por eso el retiro se llama, ¿cómo? Bueno, vamos a que la Virgen
nos cuente un poquito de cómo era la vida en Nazaret. ¿Está por aquí Carla? No, la voy a ocupar. Fer, ¿quisiera leer? Hija queridísima, tú debes saber que la pequeña casa de Nazaret, para tu mamá, para el querido y dulce Jesús y para San José, era un paraíso. Mi querido hijo, siendo Verbo eterno, poseía en sí mismo, por virtud propia, la divina voluntad. Y en aquella pequeña humanidad recibían mares inmensos de luz, de santidad, de alegría y de bellezas infinitas. Y yo poseía por gracia el querer divino, y si bien yo no podía abrazar la inmensidad como el amado Jesús, porque Él era Dios y hombre, y yo era siempre una criatura finita, pero en todo y esto el fiat divino me llenó tanto que había formado sus mares de luz, de santidad, de amor, de bellezas y de felicidad. Y era tanta la luz, el amor y todo lo que puede poseer un querer divino que salían de nosotros, que San José quedaba eclipsado, inundado y vivía de nuestros reflejos. ¿Qué era la casa de Nazaret? Un paraíso. ¿Y ellos nadaban en la abundancia material? No. Para nada. Sería que los parientes de Jesús siempre entendían todo lo que hacía la familia de Nazaret. No. Leemos en el Evangelio que los parientes de Jesús fueron a buscarlo porque decían que se había vuelto loco. Así que por ahí tenemos ya una idea de que no es que los demás parientes fueran todo vida y dulzura para la pequeña familia de Nazaret. Así que en esa familia había carencias materiales. Sabemos por el libro del cielo que Jesús no hacía milagros para aligerar la vida de la familia de Nazaret. No sé si recuerdan ese punto. O sea, la omnipotencia de Jesús la usó para producir la fe cuando empezó su vida pública. Pero en su vida oculta se mantuvo plenamente oculto. Así que, como nos dice la doctrina, se hizo en todo igual a nosotros. Esta familia conoce todo aquello que en la existencia humana es doloroso. Si le damos un ojo a desde cuando María concibe a Jesús, el tener que ir a Belén y todo lo demás, humanamente no les faltaron dificultades. Cuando surgen dificultades en nuestras familias, ¿qué empieza a pasar? Pero es culpa tuya. Es que hiciste así, tenía que haber sido así, y esto y aquello. Yo creo que humanamente a San José no siempre le salieron los negocios. Imagino que de vez en cuando tuvo errores laborales. Y se imaginan ustedes a la Virgen María diciendo, ay, sí, pero... O sea, en cuanto a la experiencia humana, el Hijo de Dios quiso sumergirse en la experiencia real
de la familia humana, pero viviéndola en el amor de la unidad de voluntad. Y alguien aquí puede estar pensando, sí, pero es que mi marido no está aquí, pero es que mis hijos, ¿dónde están? Y sí, efectivamente, en todas nuestras familias encontramos todo esto. Pero nuestros ojos no deben estar tanto en lo que a los demás les falta, sino en yo ponerme en esa unidad de voluntad y de amor. Y a su momento, cuando Dios lo quiera, y cada uno de los que nos rodean se disponga, esa felicidad podrá alcanzar nuestras familias. Era un paraíso. Saquen sus ojos de águila. Hija querida, en esta casa de Nazaret estaba en pleno vigor el reino de la divina voluntad. Cada pequeño acto nuestro, esto es, el trabajo, el encender el fuego, el preparar el alimento, estaban todos animados por el querer supremo y formados sobre la solidez de la santidad del puro amor. ¿Cuál santidad? La del puro amor. ¿Hay otro tipo de santidad? No. La santidad es el puro amor. Por eso, de todos nuestros actos, del más pequeño al más grande, salían alegrías, felicidad, bienaventuranzas inmensas, y nosotros quedábamos de tal manera inundados que nos sentíamos como bajo una fuerte lluvia de nuevas alegrías y contentos indescriptibles. Hija mía, tú debes saber que la divina voluntad posee en naturaleza la fuente de las alegrías y se deleita cuando reina en la criatura, de dar en cada acto suyo el acto nuevo, continuo de sus alegrías y felicidad. Oh, cómo éramos felices. Todo era paz, suma unión, y el uno se sentía honrado de obedecer al otro. Nosotros nos sentimos honrados de obedecer al otro. A duras penas le decimos a Jesús, ay Jesús, ayúdame a resignarme. Dame fortaleza. Dice, también mi querido hijo hacía competencia porque quería ser mandado en las pequeñas labores por mí y por el querido San José. Ustedes saben, Jesús es el verbo divino, es la sabiduría divina que se adapta a la vida humana. San José, él no es el verbo divino, él no es la sabiduría divina. Y sin embargo, ¿quién era el jefe de la familia? San José. Y Dios obedecía a un hombre. Seguramente, humanamente hablando, seguido lo que San José proponía, humanamente, no era lo más inteligente, porque no es la sabiduría divina. ¿Y Jesús qué hacía? ¿Qué era lo que a Jesús le importaba? ¿Que las cosas sucedieran del modo más inteligentemente posible o del modo más amorosamente posible? Amorosamente posible. ¿Y en nuestras familias? No solo en las familias, también nos pasa en las comunidades religiosas.
Para Jesús era un honor ser mandado. ¡Qué humildad de Dios! Seguramente San José, en su inmensa humildad, sabiendo que ese niño era Dios y que su esposa era la criatura en la cual Dios ha concentrado todo aquello que Dios puede dar. ¿Se imaginan qué experimentaba él? O sea, él cuántas veces habría querido que quien lo mandara a él fuera Jesús o María. Pero ellos decían, estamos contentos de hacer lo que la voluntad del Padre decide a través de ti. Es cierto que en nuestras familias a veces a quien le toca mandar, a veces puede mandar cosas que no se pueden hacer. Y entonces se complica un poco la situación. Y es allí donde también entra en juego el amor. El amar a la persona, tratar de mostrarle que Dios quisiera algo diferente, ser capaz de ceder en aquello que no es esencial, pero que a veces nosotros queremos imponer. ¿Cuántas cosas? No pasa nada si las hacemos, pero no las hacemos porque no queremos. ¿Y en cuántas cosas deberíamos tener el amor de insistir en lo que Dios quiere, pero no insistimos, sí, solo por comodidad? Así que nuestra familia, sea perfecta o no sea perfecta, es campo de verdadero amor. Recuérdense que Jesús, en su pasión, cuando los verdugos le ordenan extenderse sobre la cruz, ¿qué hace Jesús? Lo que le están ordenando no es pecado. Y sin embargo, es sumamente doloroso. Pero Jesús no detiene su mirada en la cosa mandada. Obviamente, en ese caso, Él sabe que es voluntad del Padre. Aún si humanamente cuesta tanto. Entonces es ahí donde debe entrar el discernimiento en nuestra familia. Discernir, ¿saben qué significa? Sí. Significa separar. Conocen los servidores que separan. ¿Y qué es lo que hay que separar? No nuestra unidad familiar, sino nuestro gusto, cuando es impedimento para el ejercicio del verdadero amor. Nuestro orgullo, cuando es impedimento para la unidad. ¿Cuántas cosas nos oponemos, como decía, no en sí porque Dios no las quiera, sino porque yo no las quiero? Y dice, oh, cómo era bello verlo, ¿a quién? A Jesús. En el acto en que ayudaba a su padre putativo en las labores del trabajo. Verlo que tomaba el alimento. Pero cuántos mares de gracia hacía correr en aquellos actos a favor de las criaturas. En tomar el alimento. Seguramente por cuánto amor la Virgen María le ponía a cocinar. La disposición de alimentos en ese tiempo era muy escasa. Nosotros ahorita, si queremos un sabor en particular, vamos a la tienda, lo compramos o lo encargamos de algún restaurante, no sé. Allá, como también hace algunos años atrás en nuestras familias, se comía lo que se podía. Y Jesús estaba contento no tanto de comer lo que a él le gustaba, sino de comer lo que con amor su mamá había hecho. Y por último,
Continúa la Virgen diciendo, ¿alguien que quiera leer? A lo mejor es diferente la traducción. Ahora, hija querida, escúchame. En esta casa de Nazaret fue formado en tu mamá y en la humanidad de mi hijo el reino de la divina voluntad, para hacer don de él a la familia humana cuando se hubieran dispuesto a recibir el bien de este reino. Y si bien mi hijo era rey y yo reina, pero éramos rey y reina sin pueblo, nuestro reino, si bien podía encerrar a todos y dar vida a todos, estaba desierto, porque se requería primero la redención para preparar y disponer al hombre a venir a este reino tan santo. Mucho más que siendo poseído por mí y por mi hijo, que pertenecíamos según el orden humano a la familia humana, y en virtud del fiel divino y del verbo encarnado a la familia divina. Las criaturas recibían el derecho de entrar en este reino, y la divinidad cedía el derecho y dejaba las puertas abiertas a quien quisiera entrar. Así que nuestra vida oculta durante tantos años sirvió para preparar el reino de la divina voluntad a las criaturas. Por esto, quiero hacerte conocer lo que obró en mí este fiel supremo, a fin de que olvides tu voluntad y dando la mano a tu madre, te pueda conducir en los bienes que con tanto amor te he preparado. ¿A cuál familia pertenecían ellos? Divina. A la humana y a la divina. ¿Y ustedes? Humana. ¿Solo a la humana? ¿No están bautizados? Sí. Sí, a la divina. Pertenecemos a esa familia. ¿Te sientes miembro? Sí. Más de suave. Entre más lees, más vas conociendo cómo era la vida. Más conforme avanza nuestro conocimiento de Dios, avanza el conocimiento de quién somos nosotros. Así que debemos conocer a Dios no solo para saber mucho de Él, sino para conocer qué hizo Él cuando nos creó. ¿Cuál es nuestro valor? ¿Cuál es nuestra naturaleza? No solo como criaturas, sino como partícipes de su vida. Nos dice el catecismo esto en el número 733. Así, la misión de la Iglesia, antes de verlo, cada quien piense en qué piensa que es la misión de la Iglesia. Guiar al hombre hacia el determinado, hacia el cielo, hacia la vida de Dios. Solo quería que pensaran. Dice así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, o sea, no es otra, no es una aparte, no es una sobrepuesta. ¿Cuál es la misión de Cristo y del Espíritu Santo? La de Cristo es la de... Sí, una parte es redimir, liberar al hombre caído. Pero la plenitud de la misión del Hijo de Dios es incorporar plenamente en sí mismo a todos los hijos de Dios. Nos lo dice ya el Evangelio, reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Reunirlos en qué? ¿En un lugar? ¿En una lengua? ¿En un modo de hacer algo? En su divinidad.
en la unión de vida divina, de voluntad divina. Y la misión del Espíritu Santo es precisamente sellar, completar en la fusión del amor eso. Eso es en mis pocas palabras, la misión del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. O sea, retomar los hijos de Dios y llevarlos al seno del Padre, para compartir con ellos la felicidad divina que Dios tiene para sus hijos. ¿Y la misión de la iglesia qué? ¿Cuál es? ¿Es otra aparte de esa? No se añade, dice ella, la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. ¿Qué es ser sacramento de algo? Algo que, siendo visible, hace presente una realidad divina e invisible. Entonces nosotros como iglesia deberíamos ser simplemente la actualización de lo que ha hecho Jesús y el Espíritu Santo. Porque ustedes lo saben, la iglesia no es solo la jerarquía. Dice, 2 puntos, con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar. ¿Qué significa actualizar? Poner en acto, actualizar y además extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. ¿Ustedes creen que el conocimiento de la divina voluntad puede contribuir a que la iglesia cumpla su misión? Sí. Claro, porque si se trata de poner en acto, ¿y dónde se pone en acto si no es en los actos? ¿Y con qué se hacen los actos? Con la voluntad. Y la comunión de la Santísima Trinidad, ¿cuál es la voluntad que la produce? La voluntad divina. Para poder poner esa comunión en la humanidad, se requiere nuestra vida, nuestros actos, unidos a los de Jesús por el Espíritu Santo. Así que, siendo miembros de la iglesia, tenemos nada menos que el trabajo de ayudarle a que su misión se cumpla. ¿Y cómo se hace eso? Gritando, yendo por ahí hablándole a toda la gente, viviendo. Recordemos que leímos allá atrás que el fundamento del reino de la divina voluntad se hizo ¿en dónde? La familia de Nazaret. ¿Y cómo lo hicieron? Viviendo la vida ordinaria en la unidad de la divina voluntad. Así que esa es la misión de la iglesia. Y por tanto, esa misión es de alguien de ustedes aquí. Dice ahí que de cada uno de los miembros. Simplemente sé lo que San Pablo desde entonces decía. ¿Qué debemos ser con Jesús? Un cuerpo. Pero un cuerpo vivo. ¿Vivo con qué vida? Humana y divina. Porque Jesús tiene ambas vidas. Jesús tiene, ustedes lo saben, voluntad humana. Así que no es en sí nuestra voluntad humana la que estorba. Es nuestro no querer el amor, la unidad. Dice el Catecismo nuevamente en el 795, Cristo y la Iglesia son, por tanto,
el Cristo total, el Cristo completo, el Cristo entero. La iglesia es una con Cristo. Y una frase de San Agustín: hemos sido hechos, ¿qué cosa? Si Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es. ¿Y qué más? O sea que cuando a Jesús le faltamos nosotros, le faltan pedazos de su cuerpo. Cuando a nosotros nos falta Jesús, nos falta todo. Pero cuando nos falta comunión con los demás miembros del cuerpo de Jesús, también nos falta Jesús. La plenitud de Cristo es la cabeza y los miembros. Así que para poder entrar en el don de la divina voluntad, ¿por medio de qué entro? Sí, necesito que mi voluntad quiera. Pero si yo quiero subirme a un avión, pero el avión no está, pues por mucho que quiera subirme al avión, bien, gracias. Si yo quiero unirme a la divina voluntad, necesito el avión que me sube. ¿Y cuál es ese? Es la humanidad de Jesús. O sea, yo que soy hombre puedo entrar en comunión con Jesús, que es hombre, humano. Pero a este Jesús, Dios y hombre, ¿cómo entro en contacto con Él? Con la divina voluntad. Sí, los actos son el modo de hacer actuar esa unidad. Pero ¿qué es lo que me garantiza que yo puedo unirme de verdad con Jesús? Su iglesia. Porque su iglesia es su cuerpo. A veces puede pasar en algunos grupos de divina voluntad que yo estoy unido en la divina voluntad, yo ya pasé por arriba. No se puede acceder al don de la divina voluntad sin estar en la humanidad de Jesús. Y no se puede entrar en comunión con la humanidad de Jesús si no estás en su cuerpo místico. Y no se puede entrar y estar en comunión con el cuerpo místico si no estás en comunión con su cuerpo concreto, que es la iglesia presente, actual. Hay gente que quiere estar en comunión con la iglesia de hace un siglo. No están en comunión con la iglesia. ¿Tú te sientes parte del cuerpo de la iglesia? Sí. Si tu vivir en la divina voluntad, tu hacer los actos, leer los volúmenes, hacer giros, te hace sentir miembro vivo de la iglesia, entonces es real tu vivir en la divina voluntad. Si te sientes exclusivo, mejor, sobre los demás, eres víctima de una gran ilusión. Así que puse esa imagen de esa cosa de abajo que me dio. ¿Tiene la forma de qué? No. Como de una gota de sangre. Como de una gota. Es como una gota. ¿De qué color? Roja. ¿Cómo? La sangre. Jesús dirá en el libro del cielo que la sangre divina es el amor divino. En ti circula la sangre del cuerpo místico de la iglesia. ¿Sientes amor por cada bautizado? A veces cuesta. Pues sí, ahorita que venía de la Ciudad de México, como les decía, parece que no, sientes casi necesidad como de protegerte, de defenderte. Pero en algún momento pensaba,
Jesús está en ellos. A lo mejor ellos no lo saben, pero yo debería saberlo. Ellos no pueden mirarme con cariño, a lo mejor voltear a verme como esta cosa del medioevo que está haciendo acá. Pero yo debería ser capaz de ver en ellos algo que me pertenece, algo que es mío. Tú cuando ves la gente caminando, ¿sientes que son tuyos? Son tus miembros, porque son del cuerpo de Jesús. Si vives en la divina voluntad, deberías sentirlo. Sentimos el dolor del otro. Es importante sentir el dolor del otro, sí. Pero es importante crecer en esta conciencia. Si yo quiero vivir en la divina voluntad, no me puedo saltar la iglesia porque ella es el cuerpo de Jesús. Y debo buscar mi lugar en ella. No debo tratar de usurpar el lugar de otros. ¿Cómo es fácil sentir que yo puedo saber mejor lo que me toca hacer al otro? Y a veces puede pasar. Pero en el momento en el que entramos en el espíritu de la crítica, ya no estás amando el cuerpo de Jesús, del que eres parte. Cuando una parte de tu cuerpo se enferma, te enojas y la golpeas, ¿qué haces? La cuidas. Si hay que aplicar remedios, ok, se hace, pero con amor. ¿Cómo es común ahora encontrar quien se siente en grado de corregir todo el tiempo a la iglesia? Porque yo sí sé. Este espíritu no es el de el humildísimo Hijo de Dios, obediente a José y a María. Cuando Jesús se fue de la tierra, la Virgen en la tierra, ¿a quién obedecía? A San Pedro. A San Pedro, que negó 3 veces a Jesús. ¿Se imagina la obediencia de la Inmaculada Reina del Cielo a aquel hombre que Jesús escogió, aún siendo débil y frágil? Es ahí donde se prueba si lo que nos mueve es el amor por Dios, si somos capaces de amar a su iglesia, o es nuestro orgullo y nuestro afán de sentirnos mejores. Así que, si tú conoces tu lugar en el cuerpo de la iglesia, y si lo vives, puedes tener una idea de si eso es verdad, por cuánto estimas los demás miembros de ese cuerpo. Veamos eso juntos. Ahora, viviendo la divina voluntad, con estas consideraciones. Ahora podremos ser en verdad un corazón y un alma, como eran los primeros cristianos. Una familia unida, y no en la independencia y autonomía del sin padre, sino en aquella amorosa dependencia del Hijo de Dios, que es feliz de hacer todo en unión de voluntad. Puse Hijo de Dios con minúscula porque me refiero a cada uno de nosotros. Así que, efectivamente, ¿cuánto nos sentimos hermanos? El don de la divina voluntad debe hacernos sentir unidos a todos, no solo a quien conoce y vive la divina voluntad. Jesús se siente unido al miembro más pobre y pequeño de la iglesia, aún al más enfermo, espiritualmente hablando. Y bueno,
como decía, no una iglesia solo ideal, sino la iglesia real, actual. A la iglesia que ahora tiene por cabeza visible al Papa León, con sus cualidades y con sus efectos, que no me toca a mí investigar. Tengo ya suficiente con los míos. Y bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. La comunidad a la que pertenezco es una comunidad pequeña, simple, no somos perfectos en nada. Pero cuando sentí el impulso y el deseo, creo, venidos de Dios, de unirme a ella, eran por dos motivos. Uno, porque es una comunidad que vive en comunión con la iglesia donde está. En comunión con el obispo, que es y será siempre en cada diócesis, sin importar de cuán santo o no santo sea, es el principio de la unidad con Jesús. A mí no me toca investigar cuán santo o no santo es el obispo. Es un acto de fe en Dios, que a través de cualquier instrumento Él puede hacer pasar su santidad para quien con humildad lo desea. Entonces, un motivo era el encontrar que era una comunidad que estaba unida, bien unida a su iglesia local. Y el otro es el espíritu de familia que tenemos, que está lejos de ser perfecta, pero un espíritu de familia que quiere crecer en eso, en la unidad de familia. Y bueno, la iglesia, siendo un cuerpo, ¿el cuerpo es siempre igual? No. El cuerpo legítimamente se va desarrollando. El Concilio Vaticano II es un desarrollo del cuerpo de la iglesia. En todas las épocas y en todas las cosas que hay en la iglesia, porque están hechas por seres humanos, habrá siempre imperfección. Pero nuestra fe debe estar en que, más allá de toda nuestra imperfección, Dios actúa con su poder y con su amor. Así que, ojo a no caer en aquel espíritu de querer la iglesia solo cuando era hace no sé cuántos años atrás. Quiera la iglesia en el presente. Si no la quieres en el presente, si no la amas en el presente, entonces no la amas. Si el esposo quisiera a su esposa solo cuando era joven y bella, entonces no la quiere. Pues lo mismo se aplica por nuestra relación con la iglesia. Y bueno, terminamos leyendo juntos este trozo del catecismo de la iglesia. Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para cumplir su voluntad. Nosotros somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu Santo, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido, hacer lo que agrada al Padre. Adheridos a Cristo, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él y así cumplir su voluntad. De esta forma, su voluntad se hará perfectamente en la tierra como en el cielo.
Es perfectamente, lo puse entre paréntesis porque está solo en la traducción en italiano. Es el catecismo de la Iglesia. ¿No les parece que es fundamento perfecto a nuestro vivir en la divina voluntad? Tengámoslo presente. ¿Ok? Pues bueno, damos nuestro fiat a Jesús, nuestro fiat por Él, a vivir en su iglesia. Con ese espíritu vayamos a celebrar la Santa Eucaristía, en comunión con toda la iglesia de todos los tiempos, la del cielo, la de la tierra y la del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.